a lo que es la esfera jurídica. Bueno, el supuesto jurídico. Entendemos como supuesto jurídico la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Lo anterior revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos en este momento la hipótesis de lo que yo manejaba. Mi mamá me dejó en herencia la casa. ¿Sale? Esa es la hipótesis. ¿Qué deberes tengo sobre la casa? Si mi mamá dejó una deuda, mi deber o mi obligación, que son sinónimos, es pagar esas deudas. ¿Sale? Mi mamá dejó una deuda en Imbursa y yo la tuve que pagar. Era una deuda creo que como de 4,000 pesos, 3,000 pesos, ya no me acuerdo. Yo la tuve que pagar. También se debía del teléfono no sé qué tanto, porque como no estuvimos acá nadie, el teléfono siguió y pues yo lo tuve que pagar y lo tuve que poner a mi nombre. ¿Sale? Y derechos que el precepto impone, ¿de acuerdo? Los derechos que impone, pues yo tengo derecho al inmueble que me heredó mi mamá. Tengo derecho a los servicios que ya pagué, ¿sale? Y otorga, ¿qué derechos me otorga tener el inmueble? Pues yo puedo venderlo. En el momento en el que yo quiera, me canse de esta casa, voy a decir, ¿sabes qué? La vendo. Estoy ejerciendo mis derechos sobre la casa. ¿Tengo deberes sobre ella? Pues sí, darle mantenimiento para que siga existiendo, ¿cómo se llama? Propiamente pagar los impuestos correspondientes de predial, el agua, la luz, ¿no? Todo lo que todos los deberes que tiene el inmueble como tal. ¿Sale? Ok. Los supuestos jurídicos pueden ser simples, están constituidos por una sola hipótesis, la mayoría de edad, la muerte de las personas, ¿de acuerdo? Ahí solamente hay una hipótesis y una respuesta. ¿Qué me da la mayoría de edad? Pues la mayoría de edad me otorga, por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? A ser considerado ciudadano mexicano, por ejemplo. ¿Sale? En cumplir la mayoría. La muerte de una persona, pues como tal, causa consecuencias jurídicas, sí. Si dejó un testamento, pues claro, causa una consecuencia. Si no dejó testamento, todavía más consecuencia jurídica. ¿De acuerdo? Porque los que quedan, pues tienen que pelearse prácticamente por la herencia. ¿Sale? Ahora, complejos están compuestos de dos o más supuestos simples. Ejemplo, el homicidio calificado, el cual encierra las siguientes hipótesis: el homicidio, la premeditación, la alevosía y la ventaja. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere cuando dicen homicidio calificado, es que había una premeditación, o sea que lo pensó antes de hacerlo. Había ¿cómo se llama? Alevosía y ventaja se refiere que pues lo hizo de forma en que sabía que el otro no iba a poder defenderse, ¿de acuerdo? Y tenía una ventaja, propiamente él podía estar armado y la otra persona no, ¿de acuerdo? O podía tener un arma blanca, que es un cuchillo, propiamente, y el otro no, y ahí tenía una ventaja, ¿sale? A ver, veo un comentario. Dice, en su caso, heredó derechos y obligaciones. Sí, efectivamente, heredé las dos cosas. Heredé mis derechos, que era mi derecho a mi sucesión de mi casa, y todos los bienes que había en ella, ¿de acuerdo? Por ejemplo, había candelabros, y la verdad los vendí. Pues me van a decir ustedes, ¿por qué? Si era su herencia, licenciado. Porque me daba miedo que se me cayeran encima. Estaban muy bonitos, pero sí me daba miedo que en una de esas, en un temblor, se me viniera encima y me muriera por un candelabro, o uno de mis perros le cayera encima un candelabro. Por eso decidí mejor venderlos. Igual tenía una mesa preciosa de vidrio, de centro de mesa. Bueno, en la sala había un centro de mesa de vidrio preciosa, estaba muy bonita, pero decidí venderla porque de igual forma yo sé que mis perros van a pasar y la van a tirar y la van a romper. Entonces por eso decidí, como tal, venderla. ¿Por qué? Porque tenía el derecho a hacerlo, porque heredé la casa con todo lo que había dentro de ella, propiamente. Bueno, y por ejemplo, otro derecho que llevé a cabo fue construir este librero que está atrás de mí, que lo construyó mi esposa. Este cuarto estaba muy, muy mal. Aquí yo crecí de niño, pero pues sí le faltaba como que decoración. Y propiamente mi esposa pintó esta pared, la de la derecha. El techo tiene pintado desde que yo era niño, mi mamá lo pintó. ¿Lo tenemos que pintar? Sí, obviamente sí. Ella lo dejó a una manera en que se vieran los brochazos. A mí me gusta mucho cómo se ve. Hay mucha gente que lo ha criticado. Y pues, el librero lo construimos precisamente para que pues tuviera yo mis libros a la mano en mi estudio, ¿no? Por ejemplo. Fue mi derecho y lo llevé a cabo. Ok. Vamos a ver la diferencia entre hecho y acto jurídico. El hecho jurídico es todo acontecimiento natural o del hombre capaz de producir efectos jurídicos. Dichos efectos son crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Por ejemplo, un hecho jurídico. Yo y mi esposa, o bueno, mi actual pareja, no estamos casados.
vivimos juntos, ya tenemos 4 años viviendo juntos, ¿de acuerdo? No, 3 años viviendo juntos, un año de novios, ¿sale? En estos 3 años que ya tenemos viviendo juntos, en el mismo domicilio, su credencial de lector tiene el domicilio de aquí de esta casa, como tal, pues, no sé, vamos a poner un ejemplo, mi esposa sacó una tarjeta de crédito y puso esta casa como tal de su dirección, ¿no? Su credencial de lector también. Entonces, ya establecimos algo que se llama concubinato, ¿sale? El concubinato es que nosotros podríamos ir al registro civil y casarnos, pero no queremos hacerlo. Estamos en aptitud de contraer matrimonio, pero no lo llevamos a cabo, ¿sale? Y eso no es malo ni bueno. Bueno, no es malo, perdón. No es malo, ¿por qué? Porque hay un hecho jurídico, que es que vivimos en concubinato, ¿de acuerdo? Yo la presento como mi esposa, pero no estamos casados, ¿sale? Ese es un hecho jurídico. Y como tal, ¿tengo obligaciones? Sí. Yo tengo obligaciones sobre mi pareja. Tengo la obligación de dar alimentos a la casa, de cuidarla, de protegerla. Si yo me siento mal, ella me cuida. Si ella se siente mal, yo la cuido. O sea, tenemos obligaciones que nacen de ese hecho jurídico y que están protegidos por la ley. Ustedes chequen en su código civil o su código familiar de sus estados y viene que tener lo que es concubinato, y viene acompañado de qué es la definición de concubinato y cuáles son las obligaciones que vienen con el concubinato, ¿sale? Entonces ahí sí, si quisiera yo propiamente ya no vivir con mi pareja actual, pues propiamente ella podría o tendría derecho a exigirme alimentos por esa separación. Claro que sí, ¿sale? Nace esa obligación por el concubinato, aunque no tengamos hijos. Pudiera ser que esa unión de hecho se concrete todavía más con un hijo. Y ahí ya no determina el tiempo que estamos juntos, sino el hijo es el que determina, o la existencia del hijo es la que determina el hecho jurídico, ¿sale? Ok, y de ahí nos vamos al acto jurídico. Son aquellos fenómenos de la naturaleza que producen efectos de derecho, con independencia de la voluntad del sujeto, y también con aquellos que intervienen en la voluntad y que producen efectos de derecho independientemente de la voluntad y a veces contra la voluntad del sujeto. Vamos a poner un ejemplo de las dos situaciones. Con mi voluntad, si mi esposa y yo decidimos en diciembre, por ejemplo, casarnos, dice: maestro, ¿qué pasa si en un juicio intestamentario, a la hora de ceder derecho de herencia, uno de los herederos no puede acudir a ratificar la cesión, ni tiene para enviar un poder para que lo representen? ¿Qué se debe hacer para darle seguimiento a trámite de adjudicación? Gracias. En ese sentido, Delegación Jalisco, no sé qué dice el Jali, pero dice Delegación Jali. En ese sentido, pues sí tiene que nombrar a alguien que lo represente, porque si no, al final del día no va a poder reclamar su herencia. Lo que podría hacer es nombrar un incidente para ganar tiempo. Eso es lo que podría hacer. O en su defecto, si no se puede presentar, pues sí tiene que nombrar un representante en su nombre y darle el poder, porque si no, ahí no puede como tal exigir sus derechos. Tampoco le pueden quitar lo suyo, o sea, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque tiene que estar notificado de esa acción, ¿sale? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es el acto jurídico? El acto jurídico como tal, vamos a imaginar que el día de mañana nos paramos, mi esposa y yo, y le digo: ¿sabes qué? Vámonos a casarnos al registro civil. Vamos y nos casamos en el registro civil, y ahí estamos haciendo un acto jurídico. Pasamos del concubinato, que era un hecho jurídico, al matrimonio, que es un acto jurídico revestido de formalidad ante un juez del registro civil o un oficial del registro civil, ¿sale? Y como tal ahí ejercimos nuestra voluntad y nos casamos, ¿sale? ¿Cuál es en contra de voluntad? Vamos a imaginar que el día de mañana yo embarazo a mi esposa, tenemos un hijo, pasan los años y no nos entendemos y nos mandamos mucho a la fregada, ¿sale? Vamos a imaginar. Y ella me demanda los alimentos. Aunque yo no quiera darlos, yo tengo esa obligación porque es mi hijo, ¿sale? Y por el simple hecho de ser mi hijo, yo tengo esa obligación que nace por la relación jurídica que hay entre el niño y yo, que es el acta de nacimiento, y es con el que se puede reclamar los alimentos propiamente, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues no me eximo de la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contraídas por
la consecuencia, no la consecuencia, no es una mala palabra, por el hecho de haber tenido un hijo, ¿sale? No, no es consecuencia, porque los hijos no son, son bendiciones, dijeran. Ok, seguimos entonces, propiamente, ya me dio hambre. Bueno, ok, deber jurídico. Se ha advertido que de toda norma se desprende una facultad concebida al sujeto pretensor que constituye un derecho subjetivo y una obligación a cargo del sujeto obligado. Esa obligación es la que constituye el deber jurídico. Yo tengo el deber jurídico, por ejemplo, de denunciar. Si yo veo un ilícito, yo tengo la obligación de denunciarlo, ¿sale? Y eso lo pueden ver en su ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si hay una diferencia. Hay una diferencia entre un acto y un hecho jurídico, muy grande. La diferencia entre un hecho y un acto jurídico es que el acto jurídico está revestido de formalidad y el hecho jurídico no está revestido de formalidad. Ahí es en donde radica la diferencia en sí, ¿sale? Uno como tal reviste de formalidad porque lo celebramos ante por ejemplo, el matrimonio lo celebramos ante un juez del registro civil, ¿sale? Y en el otro, que es un hecho jurídico, no lo celebramos ante ningún juez, se dio de forma natural por vivir juntos, ¿sale? Y que en uno está implícita la voluntad y en el otro no. No tenemos una voluntad de casarnos, pero sí una voluntad de vivir juntos, pero no le hemos revestido de ninguna formalidad, ¿sale? Ok, bueno. Entonces, los deberes jurídicos, si uno de ustedes fuera, por ejemplo, servidor público, tienen un deber jurídico, ¿de acuerdo? Tienen un deber jurídico contemplado en la Constitución, ¿de acuerdo? De proteger y velar y promover los derechos humanos, por ejemplo, contenido en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución. Ahí manejan lo que son deberes jurídicos de las autoridades, ¿sale? Entonces, en ese sentido... Así como que voy a ver a tu hijo, me vas porque quieres, nadie te dijo que vayas. Como cuando Perdón, Gonzalo, te apagué tu micrófono, pero escuché otro y por eso apagué todos. Dime, Gonzalo, ¿qué me ibas a decir? como cuando un juez rinde una protesta, Cuando, un servidor público. cuando rinde una protesta, nace su deber jurídico. El deber jurídico de proteger y velar los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es como nacen ahí los derechos humanos. O, por ejemplo, otro deber jurídico, yo tengo un deber jurídico ciudadano de denunciar un ilícito que yo vea. O como tal, ¿qué otro deber jurídico? Yo tengo el deber jurídico de no matar a nadie, por ejemplo. Es algo que no debemos de hacer. Votar. ¿De qué? Ah, tengo el deber jurídico de votar. Sí, es una obligación que tenemos como tal los mexicanos. Que no hay un ordenamiento que nos obligue, o sea, si no vas a votar, no vas a poder tener acceso a servicios de salud, por ejemplo. Pues no hay nada que me cause coerción. Por eso no hay tanta participación ciudadana. ¿De acuerdo? Pero, pues esto por un otro lado está bien. Si no quieren votar, están ejerciendo ahí su voluntad. Pero sí tenemos un deber. Es una obligación moral. ¿De acuerdo? No es una obligación... Hay, dime. hay deberes que llevan implícita una sanción. Es correcto. Hay deberes que sí tienen implícita una sanción y hay otros que no. Como por ejemplo, votar no tiene como tal una sanción. Pero yo tengo el deber jurídico, por ejemplo, de presentar honores a la bandera. Ese sí es un deber jurídico. O de no faltarle el respeto a mi lábaro patrio, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el lábaro patrio, ya tengo... Ah, no, la bandera todavía no la he puesto. La voy a poner en estos días. Pero tengo ese. Ok, bueno. Entonces el del juez sí tiene una sanción. Sí tiene una sanción si no protege los derechos humanos. ¿De acuerdo? Puede ser una sanción administrativa, no necesariamente una sanción pecuniaria, ¿de acuerdo? Ok. Pagar impuestos es un deber que implica... Sí, ese sí, Mari Carmen. Pagar impuestos sí es una obligación, ¿sale? Ok, no me voy a meter ahorita en las etapas del juicio, estamos aprendiendo a gatear, no quieran correr, ¿de acuerdo? Sí lo vamos a ver en su momento. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar hoy, ¿de acuerdo? Espero que les haya sido productiva la clase de hoy. Les deseo un excelente día martes.
Espero que hayan aprendido algo, espero que les haya gustado la clase y espero que hayan aprendido conceptos. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana en Derecho Romano. Les deseo una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Igualmente, buenas noches. Estuvo excelente, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. 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 Bye, bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches.